el Señor Dios nuestro y exaltamos su nombre por sus múltiples maravillas, porque cada día nos damos cuenta de la bondad de su misericordia para con Misión Cristiana El Calvario. Estamos muy contentos de ver las maravillas de Dios y de ver su manifestación y de experimentar su poder cada día y darnos cuenta que Él es fiel y verdadero. Nos gozamos mucho de ver ya a personas que están ya conectadas, discípulos de Misión Cristiana El Calvario, que están ya listos para escuchar lo que el Señor ha dado para cada uno de nosotros. Agradecemos a Dios siempre por los recursos que nos ha dado como Fresca Unción en Nueva York, que se transmite por televisión y por radio a nivel mundial, como también la radio Melchor de Mencos, que transmite a nivel mundial, la radio Manantial en Poptún, Petén, y la radio en Sutijá, Petén, allá en Sutijá, como ya dijimos, la radio Vida en Cristo. Así que exaltamos a Dios por ello y cada día deseamos que el Señor nos siga llevando de gloria en gloria y de poder en poder. Tenemos ya aquí entre nosotros la información de que el pastor Sami de Escuintla Popular, Lorena Portillo del Distrito Federal, de Puerto Barrios, Marina Reyes del Distrito Federal, la profetisa Alejandra de Acapulco, Mary de Méndez de Chiquimula, Aurora Romero de Acapulco, tenemos también a Evelyn González desde Poptún, Sara Pérez desde, también tenemos aquí en el rancho, tenemos al pastor Wellington allá en el Petén, Wendy Alvarado desde New Jersey, César y Noelia también desde Cincinnati, Dios les bendiga, la familia Solares aquí de la sede central, y exaltamos al Señor por su grandeza y por su poder. Nos gozamos muchísimo de ver ya hermanos como Abraham Celada también, pastor en Waukegan, Dios les bendiga, y así gozarnos grandemente en la presencia y en lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Estamos muy contentos porque ya estamos próximos a nuestro Congreso de noviembre. Ya no falta ni un mes, ya estamos cercanos a ese Congreso y creemos que será un Congreso donde el Espíritu Santo estará hablando y guiándonos a toda verdad para que juntos disfrutemos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos para su gloria y para su honra. Carlos Javier Acosta de Waukegan también. Tenemos al pastor Juan y Dinora allá en Arlington, Texas. Bendiciones y que cada día la gloria del Señor sea sobre sus vidas. Gracias a Dios por lo que Él cada día está haciendo en medio de nosotros y nos gozamos por la fidelidad y la grandeza de su poder. Hemos estado recibiendo diferentes informes de hermanos y de iglesias que están creciendo, que están bautizando a los nuevos convertidos y cómo es que están teniendo un alcance glorioso y están siguiendo las directrices que el Señor ha estado diciendo. Bendecimos al Señor por ello y exaltamos a Dios por su grandeza y por su poder. Así que gracias a Dios por su manifestación y por el poder de su gloria. También tenemos con nosotros al apóstol Carlos Navas, también a Shirley de Puerto Barrios, a Omar Balanzar también, así que una bendición muy grande y que la gloria del Señor y el poder de Jesucristo cada día podamos nosotros disfrutar de esa presencia del Señor. Prepárese para este congreso, no falte, no deje por ningún motivo de asistir a este congreso. Recuerde que, como hemos dicho en otras ocasiones, los que están presentes son los que experimentan la gloria de Dios. Los demás
lo ven y ven la gloria de Dios. Y no es lo mismo estar presente que verlo. Las mismas personas que lo han visto por internet y que han estado presentes nos han testificado y dicho, no es lo mismo estar aquí que verlo por internet. Así que gracias a Dios, decídase a venir, propóngase a venir y va a ver que la gloria de Dios estará sobre su vida. El pastor Carlos Alvarado también desde Acapulco nos está enviando bendiciones y qué gusto es que juntos estemos disfrutando de esta manifestación del Señor. Así que juntos a gozarnos en lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Alabado sea su nombre. Damos gracias a Dios por ello. Hemos estado hablando sobre la importancia de atender las directrices y los mandatos de Dios. Hemos estado hablando que el Señor nos dejó directrices en relación a la multiplicación. Para multiplicarnos tenemos que seguir directrices. No tenemos que adoptar directrices de otros recursos, de otras estrategias. ¿Por qué razón? Porque nos saldremos de lo que Dios ha establecido. Eso no significa que podemos hacer las cosas como querramos y que salgan de una manera improvisada. No, Dios no improvisa nada. Todo lo que sucede en el mundo está programado por el Señor. Todo lo que va a suceder en relación a la iglesia está programada por el Señor. Así que Dios no improvisa nada. Y si nosotros estamos perfectos en la unidad en Cristo, tampoco debemos de improvisar nada, sino de hacer las cosas como el Señor realmente quiere que nosotros las hagamos. En otras palabras, no es solo de planificar. No es planificar, aunque incluye, es planificar de acuerdo a lo que Dios ha dicho. El salmista David dijo en el Salmo 119 y versículo 97 y 98, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Esta debe ser la expresión de todos los discípulos de Misión Cristiana del Calvario, incluyendo ministerios, esposas de los diferentes ministros, discipuladores y el resto de discípulos, todos debemos de amar las directrices y los mandamientos del Señor que ha dado para nuestras vidas. Pero escuche esto, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Quién lo convirtió sabio? No solo el saber los mandamientos, sino el ejecutar los mandamientos del Señor. Eso lo convirtió a él en un personaje mucho más sabio. Por eso es que le enseña a su hijo la sabiduría. Y por eso es que cuando Dios le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? Él dijo, sabiduría. Y el Señor le dice, por cuanto no escogiste riqueza, yo te voy a dar sabiduría más la riqueza. Ahora, ¿por qué escogió sabiduría? Salomón, porque vio que su padre fue sabio. Y fue sabio producto de ¿qué cosa? De las directrices que supo seguir. Las directrices y los mandamientos de Dios nos hacen sabio. Por eso es que hablando de la multiplicación, Dios nos dio mandatos. Y veíamos en Hechos, en el capítulo 1 y versículo 8. Hechos 1:8 dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está diciendo con esto? Está diciendo que hay directrices para seguir la multiplicación. La expansión de la iglesia no se puede hacer debido a la cultura, debido a la sociedad, debido a los adelantos. La expansión de la iglesia se debe hacer bajo las directrices del Espíritu Santo. Y Él estableció aquí directrices. Primero, ¿dónde? Primero en Jerusalén, luego en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero les dice, les di el poder para eso. Les di el poder para que hagan eso. En otras palabras, está diciendo, los estoy habilitando para que tengan la capacidad de desarrollar la guía del Espíritu en la multiplicación. En otras palabras, y resumiendo lo que he venido diciendo, es que la multiplicación sí tiene directrices. No podemos hacer una multiplicación improvisada, sino tenemos que hacer una multiplicación no planificada por nosotros, sino planificada en base a lo que Dios ha dicho que debemos hacer. No solo que debemos hacer, sino que Dios ha dicho en lo que debemos hacer para su gloria y para su honra. Entonces, cuando lo hacemos así, la gloria del Señor se manifiesta en nuestra vida. La iglesia de Jerusalén empezó a ser expansiva. Pedro se levanta, predica y se convierte en 3,000. Pero luego dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y la iglesia empieza a ser discipulado y adiestramiento, porque dice en el capítulo 6 y versículo 1 que el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Y en el versículo 7 de ese capítulo 6 dice que había multiplicación de discípulos. Había multiplicación de discípulos. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia en parte estaba cumpliendo lo que el Señor había dicho, pero solo en Jerusalén. Déjeme decirle, el problema que hemos estado cometiendo es que estamos haciendo las cosas, pero solo en el templo, solo en el lugar donde estamos, pero no nos hemos ido y no hemos salido a donde Dios quiere que seamos expansivos. Ellos hacían milagros. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pasaban un sinfín de cosas. En otras palabras, la iglesia de Jerusalén podría haber dicho, estamos haciendo lo que el Espíritu Santo nos ha dicho que hacer. Lo único era que no lo estaban haciendo como el Espíritu Santo les había dicho que lo deberían de hacer. No solo en relación a las cosas que deberían de hacer, sino en relación también a lugar, a expansión. Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué importante es que seamos estrictos en lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Qué importante es que podamos nosotros ejecutar el plan y el propósito del Señor. Qué importante es que nos podamos basar justamente en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El problema es que agarramos lo que Dios dice y nos ponemos a planificar y lo acomodamos a nuestras circunstancias, a nuestra situación. Lo acomodamos a como nosotros consideramos que se debe hacer y lo acomodamos incluso a nuestra situación financiera. No tanto en sí a lo que creemos que Dios es capaz de proveer, sino nos vemos como al estilo Sara. ¿Cómo Dios va a obrar en mí si yo ya soy vieja? ¿Cómo vamos a hacer tal actividad o tal expansión si esta iglesia tiene pocos recursos? Y Sara decía, yo ya estoy vieja, se miró a sí misma, pero no miraba lo que Dios quería hacer a través de ella. Y la iglesia hoy en día está al estilo Sara, mirándose a sí misma y por eso no se expande,
Pero ¿por qué se mira a sí misma y no está mirando al Señor? Porque no está siguiendo directrices. Cuando yo sigo directrices, no me estoy viendo a mí mismo, sino estoy viendo lo que el Señor dice y lo que Él quiere que yo haga. Voy a poner otro ejemplo. Tiren la red aquí, tirad la red aquí. Y ellos revelan lo que ellos estaban haciendo y dice, hemos probado toda la noche y no hemos pescado nada. Rápidamente la acción humana es verse a sí mismo, porque la cultura y la enseñanza incluso nos lleva a que nos veamos a nosotros mismos, que veamos nuestras capacidades, nuestras limitaciones, qué podemos hacer. Pero como esto es en lo sobrenatural y bajo el poder de Dios, y para que seamos personas e iglesias sobrenaturales, Dios nos quiere llevar a que entendamos que cuando seguimos las directrices, la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida y somos desatados a una dimensión de poder y de gloria. Como la iglesia de Jerusalén no fue desatada así, a pesar de que le había sido dado el poder, a pesar de que tenían directrices, a pesar de que tenían todo el recurso humano, tenían los ministerios, apóstoles y 12, era como para hacer una explosión tremenda. Sin embargo, se quedaron haciendo, pero limitadamente, lo que el Señor quería que se hiciera. No poder tener tanto ministerio es que vamos a poder hacer toda una multiplicación. Ahora, Dios quiere que seamos amplios en ministerio en cada iglesia local, pero no es eso lo que va a tener una gran estructura, lo que nos va a hacer que hagamos las cosas del Señor. Es sencillamente la actitud correcta de hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Cuando nosotros nos basamos en esto, entonces podrán venir obstáculos, barreras, limitaciones, pero las vamos a sobrepasar. Viene el Señor y provoca una persecución a través de Saulo, que después llegó a ser el apóstol Pablo. En Hechos 8:1 dice que hubo una gran persecución en la iglesia, en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén se vio perseguida. Y ahí estaba Saulo persiguiendo a la iglesia. En los tiempos de la muerte de Esteban. Ahora viene el Señor y mueve la iglesia. Ahora quiero que veamos esto. La iglesia dice en el versículo 8:4 de Hechos, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Pero en el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén y todos fueron esparcidos en las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Quiero que veamos esto muy bien. Ellos, cuando fueron movidos por el Señor a través de la persecución, fueron a Judea y a Samaria, donde el Señor les había dicho. Pero también dice que fueron los que fueron esparcidos, fueron predicando, anunciando el evangelio, fueron a hacer lo que les había dicho. ¿A qué quiero llegar con esto? La iglesia sí tenía la capacidad de ir a los lugares que el Señor dijo, porque fueron a través de la persecución, y también tenían la capacidad de hacer lo que el Señor les dijo, de ir a anunciar el evangelio. La pregunta es entonces, ¿por qué no lo habían hecho? Si después se dieron cuenta que sí lo pudieron hacer. No los tuvo que ungir de nuevo. No los tuvo que llenar de una nueva, ni los metió a un nuevo seminario de multiplicación para que lo volvieran a hacer.
No tuvo que hacer un sinfín de cosas otra vez para que realmente lo ejecutaran. Sencillamente lo sacó y les demostró que sí tenían la capacidad para ir a los lugares que el Señor les había dicho y que sí tenían la capacidad de hacer lo que el Señor les había dicho. ¿Qué estoy diciendo con esto o qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo con esto? Que la iglesia donde usted está, que la iglesia que es usted, sí tiene la capacidad para ir a los lugares que el Señor ha dicho y sí tiene la capacidad para ir a anunciar el Evangelio de Jesucristo. La pregunta es entonces, ¿por qué no lo hemos hecho? Porque no hemos comprendido que la sabiduría depende de la ejecución de las directrices correctas. Veamos lo que hace el seguir directrices correctas. Veamos aquí al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 1. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una iglesia que sabe seguir directrices? Mire el versículo 7. Y los hijos de Israel, Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. ¿Qué hicieron? Fructificaron y se multiplicaron. En Génesis 1:28 dice, y les dijo, fructificad y multiplicad. Escuche eso, fructificad y multiplicad. No solo escuche de fructificar y de multiplicar, sino escuche el orden, fructificar y multiplicar. En Génesis 9:1 le dice ya Noé, después de que había pasado el diluvio y que había comenzado una nueva etapa, fructificad y multiplicad. Ahora aquí en Éxodo capítulo 1 y versículo 7, y los hijos de Israel, escuche esto, fructificaron y multiplicaron. No solo hicieron lo que Dios les dijo que hicieran de fructificar y de multiplicarse, sino lo hicieron en el orden correcto, fructificaron y se multiplicaron. En algunos casos, algunos de nosotros nos hubiéramos multiplicado y luego tratando de fructificar. Cuando habla de fructificar, está hablando de modelar, de llevar fruto y luego multiplicarse. En la mayoría de las iglesias que hablan sobre la multiplicación de la iglesia, no les importa el llevar fruto, sino solo la multiplicación. El orden del Señor es llevar fruto y luego multiplicarnos. Y ellos siguieron este orden, fructificaron y se multiplicaron. En otras palabras, siguieron las directrices como se les había dado. No, a veces se dice que el orden de las cosas no afecta, no deteriora nada. Claro que sí, en el Señor sí. Si Él dice fructificar y multiplicar, lo primero que hay que hacer es fructificar y luego multiplicarnos. Porque si solo salimos a multiplicarnos, ¿qué vamos a multiplicar? Solo números, solo personas, pero no discípulos. Y por eso es que nosotros debemos de hacer las cosas como el Señor dice que debemos hacerlas. Y aquí el pueblo de Israel hizo como les dijeron que debían de hacerlas. Supieron seguir directrices. Pero escuche esto. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Qué pasó cuando hicieron las cosas que el Señor dijo que debían de hacerse? Y en el orden que el Señor dijo que se debían de hacer. Algunos dicen que el orden en que se hagan las cosas no altera la situación. Definitivamente en el Señor
sí lo altera. Porque entonces ya estoy haciendo las cosas a mi manera y las cosas se deben hacer como el Señor dijo que se debían de hacer. No es multiplicar y luego tratar de fructificar, sino es fructificar y luego multiplicarse. Ahora bien, ¿qué es lo que el Señor ha dicho o qué es lo que el Señor nos muestra que pasó aquí? Cuando ellos fructificaron y multiplicaron, no solo hicieron lo que el Señor dice, sino supieron seguir directrices. Y este es un punto muy importante. Dios es el que nos transforma, Él es el que da la cosecha, Él es el que da el fruto, pero nosotros tenemos la responsabilidad de llevar fruto y de multiplicarnos. La responsabilidad estaba en el pueblo. Ya se le había dado la directriz, se le había dado la capacidad de multiplicarse, ahora eran ellos los que tenían que multiplicarse. Hay iglesias que hacen tiempos de ayuno y de oración, multiplícanos Señor, y déjeme decirles, es incorrecto. La orden está dada, la responsabilidad es suya y es mía, de multiplicarnos. Él ya nos ha dado el poder para hacerlo. Hagamos el ayuno y oración como un recurso para estar más cerca del Señor, para buscarle, para adorarle, para glorificarle, pero no para multiplicarnos. ¿Por qué razón? Porque ya la orden está dada. Lo que necesitamos es ejecutarla, es accionarla. Yo bien les podría decir, hagamos unos 10 días de ayuno y de oración para que nos podamos multiplicar. No, ellos no hicieron tiempos así, sino ellos sencillamente fructificaron y se multiplicaron. Reconocieron su responsabilidad cristiana, su responsabilidad en el Señor y así lo hicieron. ¿Qué produjo eso? Lo llevó, dice, a hacer ¿qué cosa? Fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. El versículo 8 dice, y entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, fíjese que era el faraón, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, ¿qué cosa? Comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Ahora, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Veamos aquí varias cosas que nos hace el seguir las directrices del Señor. Veamos algunos puntos importantes. Aquí dice que el pueblo de Israel fue aumentado. O sea, el número creció. Pero también fueron fortalecidos. Fue un pueblo fuerte. Un pueblo fortalecido es un pueblo que no es dependiente. No es un pueblo que depende de las circunstancias, sino es un pueblo que sobrepasa las circunstancias, a pesar de las circunstancias que está viviendo. Fíjese que este pueblo vivía en Egipto, en un pueblo con una religión, con costumbres que adoraban dioses ajenos, un pueblo que no seguía a Dios y eso podía afectar la cultura del pueblo de Israel. Sin embargo, en medio de un pueblo pagano, ellos estaban haciendo las directrices del Señor. Segundo, estaban bajo esclavitud.
Alguien dirá, no, pero es que ya yo libre, mire, yo si soy libre puedo hacer un sinfín de cosas. No es porque esté libre, sino es libre a nivel personal, libre en su espíritu, en su alma, en seguir las directrices del Señor. Ahora bien, ellos, a pesar de ser esclavos, estaban haciendo las directrices del Señor. A veces queremos una atmósfera positiva y correcta. Mires que el país está en crisis, mires que hay guerra, mires que hay extorsiones, mires que hay secuestros, mires que está pasando eso, mires que el dólar bajó, mires que pasó aquí, mire que pasó allá, la economía está aquí, mire los gobiernos, mire los desastres que hay a nivel de asuntos del clima. Y siempre ponemos un sinfín de contratiempos o de obstáculos y barreras que nos hacen a nosotros mismos estar estancados y limitados. Este pueblo estaba esclavo, sin embargo, se multiplicaba. La tercera cosa dice que cuanto más los oprimían, hay iglesias que cuando las oprime o Dios permite que sean oprimidas, se dividen, se desaniman, se paralizan, ya no hacen nada y se acostumbran a quedarse en hacer nada. Hermano, ¿qué está haciendo usted? Pues nada. Hermano, ¿cómo le va? Pues ahí no haciendo nada. La opresión lo único que vino a producir es parálisis, mientras que aquí los oprimían, pero dice, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Qué lindo que nosotros como Visión Cristiana del Calvario podamos aprender eso, que no son las circunstancias, ni el lugar, ni las condiciones que podamos vivir, que nos van a permitir ejecutar las directrices del Señor. Daniel estaba en un reino pagano, sin embargo, él pudo cumplir las directrices del Señor. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en un reino pagano y ellos pudieron decir, no adoraremos la estatua que tú has edificado, sino nosotros tenemos a un Dios a quien adorar. Fueron fieles. Es nuestra actitud, nuestro reconocimiento de la responsabilidad que nosotros tenemos que nos hace hacer las directrices del Señor. Decía en una reunión de esta semana que Dios nos quitó la culpa, nos quitó el pecado, nos quitó tanta cosa, nos quitó todo lo demás. Pero lo que no nos quitó fue la responsabilidad. Dios les dijo a ellos, multiplíquense y fructifiquen. Le dijo a Adán y Eva, le dijo a Noé, y eso cada uno lo empezó a decir hacia sus generaciones. Y ahora el pueblo de Israel lo estaba haciendo. ¿Qué pasó? Ellos supieron lo que Dios quería y lo empezaron a ejecutar. ¿Qué pasó con eso? Fueron aumentados. La pregunta es, ¿cuántos estamos siendo aumentados dentro de la iglesia local? Fueron aumentados, pero también fortalecidos. No solo eran fuertes, sino eran fortalecidos. Una cosa es fuerza y otra es fortalecimiento. Yo puedo tener fuerza para levantar un sinfín de cantidades de pesas o de cantidad de kilos, pero eso no significa que esté fortalecido. Puedo estar deprimido, eso es no fortalecido. La palabra fortalecido tiene que ver con una salud integral, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántas iglesias, aunque están creciendo, son débiles? Resulta un conflicto y ya empiezan a formarse grupos y sectores. Somos débiles, nos afecta, nos daña, somos vulnerables. Estamos a expensas de lo que el enemigo hace. Sin embargo, aquí el mismo enemigo dijo, el pueblo es mayor
que nosotros, pero también reconoció y dijo, es más fuerte que nosotros. No solo tenían fortaleza, sino tenían fuerza. Tenían determinación para seguir adelante. Ahora bien, la otra cosa que quiero que veamos es los logros de hacer las directrices a cabalidad. Fue el faraón el que reunió a su gente y les dijo, hagamos algo, porque el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y ellos empezaron, dice, oprimámosles, mandémosle tributos, que trabajen más para que no tengan tiempo de multiplicarse, para que estén ocupados y no tengan ese pensamiento de multiplicación. Pongámosles más carga. El enemigo fue el que se preocupó del pueblo de Israel y dijo, hagámoslos más oprimidos para que no se multipliquen. Hoy en día es la iglesia la que tiene que reunirse para ver cómo para las obras del diablo en la iglesia, en las familias, en las vidas personales de los discípulos. Hagamos algo, hagamos ayunos para reprender los espíritus inmundos que están afectando a las familias de la iglesia. Hagamos algo para que reprendamos la economía que está afectando en la iglesia y la economía que está afectando en las familias de la iglesia. Hagamos algo. Aquí quien dijo hagamos algo fue el faraón. Cuando alguien aprende a seguir directrices, tiene la bendición de Dios y hace las cosas que Dios quiere que se hagan, es el enemigo el que está preocupado en hacer algo contra la iglesia. Hoy en día es la iglesia la que está preocupada en defenderse de los ataques del enemigo. Hay pastores que dicen, miren hermanos, estamos pasando una serie de circunstancias, la iglesia está pasando en crisis, la iglesia está pasando en enfermedades, hay un buen grupo de hermanos enfermos, hagamos ayuno para reprender al diablo y que se vaya. Es la iglesia la que está preocupada por hacer algo para detener al enemigo. Aquí era el enemigo el que estaba preocupado por detener al pueblo de Dios. Una iglesia que aprende a seguir las directrices del Señor. Su atención está puesta en el Señor y no en el enemigo. Pero una iglesia que está paralizada, su atención está en lo que el enemigo le está haciendo y le está provocando. Y por eso está preocupada en detener al enemigo. Por eso es importante el que nosotros podamos ver este ejemplo, y podríamos poner muchos más. Pero este ejemplo creo que es muy notorio para que la iglesia hagamos lo que el Señor dice y sigamos las directrices que el Señor dice como Él quiere, no solo las que Él quiere, sino como Él quiere que nosotros las hagamos. Un ejemplo más. En Génesis capítulo 26. Y versículo 1, el caso de Isaac en Gerar. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac. Siempre tratamos de huir de las circunstancias, cuando Dios nos ha puesto las circunstancias para que manifestemos el poder de Dios. Hubo hambre, y al haber hambre, por falta de lluvia, no había trabajo. Era lógico pensar, mejor me voy a otro lugar donde la cosa está bien, pues, mi familia, yo tengo, y con el camuflaje de responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de cuidar a mi familia, así que mejor me voy. Y empieza a agarrar camino Isaac, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar.
Y se le apareció Jehová y le dijo, qué importante es seguir las directrices. Jehová se le aparece y le habla y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero, no te acomodes allí porque ahí eres temporal. En esta tierra, y estaré contigo. Fíjese cómo iba a estar el Señor. Nosotros, Señor, que tu presencia siempre esté conmigo, que vaya conmigo, Señor, no me dejes, no me abandones, pero no hace lo que el Señor dice. No es que sea un profeta negativo, sino sencillamente no va a estar con usted. Se va a sentir abandonado, deprimido, solo. Piensa que es desierto. Los desiertos no se pasan con un sentimiento de soledad. Ese es estar desconectado con Dios. Jesús fue al desierto, pero iba lleno del Espíritu Santo. Iba sintiendo la gloria de su Padre en él. Así es como se pasan los desiertos. Hay hermanos que dicen, yo estoy pasando un desierto porque no siento nada. Yo les digo, sencillamente está desconectado de Dios. Los desiertos en el Señor se pasan llenos del Espíritu Santo, no secos, no vacíos, no deprimidos. Cuando hay directrices del Señor que le dice, yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas esas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. No solo las familias, sino las naciones serán benditas. Recuerde, las naciones serán benditas. Otra vez, las naciones serán benditas. Y dice el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿En qué tierra? En la que Dios le dijo. O sea, Isaac primero quería hacer lo que él quería, de acuerdo a su lógica, de acuerdo a su sentimiento de responsabilidad con su familia, y quiso y agarró camino para irse. Y el Señor le dice, no, detente. Quédate aquí, porque aquí yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Y ahora, Isaac bien se hubiera justificado y hubiera dicho, pero es que Señor, mi familia, yo tengo que cuidar y tú has dicho que yo tengo que ser responsable y que si yo no doy para mi familia, soy peor que un impío. Y hasta usamos a veces la escritura para autodefendernos. Sin embargo, el Señor le dijo, quédate. Y viene Isaac, no le dijo nada, no le cuestionó, ni le dijo, mira, es que yo soy responsable, por eso mejor me voy a cuidar a mi familia, allá en un lugar donde haya prosperidad. Él sabía que donde Dios le dijera, ahí va a ser bendecido. Ese es un punto muy importante de obediencia. El Señor nos está llevando a que aprendamos a obedecer, a que otra vez nos está llevando a iniciando la vida, a que reconozcamos que fuimos escogidos para obedecer. Decía a una sierva del Señor el día de ayer, el Señor nos está afilando otra vez nuestra hacha para que pueda ser útil y podamos ser útiles para la gloria del Señor, y nos está llevando otra vez a la obediencia de los estatutos, de las directrices y de los mandatos de Dios, afilando nuevamente nuestra hacha para que podamos ser más útiles para la gloria del Señor. ¿Qué hizo Isaac? Sembró en aquella tierra, versículo 12, y cosechó aquel año, no porque las comodidades o las circunstancias fueran favorables, sino en medio de esa incomodidad y de las circunstancias negativas, la fidelidad de Dios, el seguir directrices, rompe barreras, rompe obstáculos y sobrepasa los límites naturales incluso. Y nos convierte en personas sobrenaturales.
Porque Él le dijo, las naciones, está hablando de lugares y de personas, serán benditas. Porque yo voy a estar allí, yo estaré contigo. Y donde Él está, el lugar tiene que ser bendecido. No solo bendito, sino bendecido. Y cosechó a 100 por uno. El 13, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Qué lindo. ¿Por qué fue poderoso? No porque haya vendido polvo blanco. Fue poderoso no porque se metió a líos y se metió a negocios turbios. Fue poderoso por seguir las directrices del Señor. Veamos entonces, Isaac sigue directrices y resulta en medio de un lugar que los filisteos no daban, voy a decir así, ni un centavo por sembrar y por cosechar. Incluso pensaron que Isaac estaba loco. Sembrar en una tierra árida, al verlo así naturalmente, es una locura, es la locura más grande del siglo. Aún nosotros hubiéramos dicho, ese está loco. Ese no está bien de la cabeza. A ese algo se le metió, ese está soñando. Sin embargo, no estaba ni soñando, ni loco, ni se le había metido algo a la cabeza. Sencillamente estaba haciendo una cosa, siguiendo directrices. Qué hermoso, siguiendo directrices. Y lo voy a volver a decir, me encanta esa parte. Él estaba siguiendo directrices y se convirtió en poderoso. ¿Qué más? Se convirtió en un hombre que le fue engrandecido, notorio, en un hombre que los demás le tuvieron envidia. ¿Todo por qué? Por seguir directrices. La iglesia del Señor, en este caso, Misión Cristiana del Calvario, Dios la ha llamado a que no sea una iglesia vulnerable, sino que sea una iglesia poderosa, fuerte, mayor y que seamos aumentados. Una iglesia vulnerable es una iglesia que está a expensas del enemigo. Veamos algunas iglesias vulnerables. La iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 4 y versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de un varón perfecto, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, primero niños, fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar usan la astucia y el error. ¿Qué pasaba con la iglesia de Éfeso? Era frágil, era vulnerable, era llevada por donde el viento de doctrina tocaba, por donde había manipulación, ahí la llevaban, por donde, o sea, no era firme, no era sólida, no permanecía en su desarrollo y en su crecimiento espiritual, era vulnerable. Y por eso es que el apóstol Pablo les dice, ni deis lugar al diablo. Era una iglesia que le estaba dando lugar al diablo. ¿Por qué? Porque sabían las directrices, pero no las estaban ejecutando correctamente. Las estaban ejecutando bajo una sabiduría humana, bajo un sistema humano, conformados a la carne, pero no conformados al espíritu. Y ese punto es muy importante. ¿Por qué razón?
porque eso es lo que va a determinar el seguimiento nuestro hacia lo que es la voluntad y el propósito del Señor. Encontramos entonces una iglesia frágil, una iglesia que el enemigo la llevaba por donde él quisiera, no era guiada por el Espíritu, era guiada por las artimañas del error. ¡Qué tremendo! Y una iglesia que era considerada la más espiritual de aquel entonces. Encontramos una iglesia que volvía a caer en el yugo de esclavitud. Gálatas 5:1 dice, y no volváis a caer otra vez en el yugo de esclavitud. Les dice Pablo que estén firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres. Ya les había hecho libre, pero ¿qué hacía la iglesia? Volvía a caer en la esclavitud. Era una iglesia que vivía en círculos. Era libre, pero volvía a caer. Era libre y volvía a caer. Era libre y volvía a caer. Era libre y volvía a caer. Y el enemigo los mantenía así, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y no avanzaba. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Empezamos con muchos deseos, con mucha pasión. Por eso les dice Pablo a los de Galacia, comenzasteis en el Espíritu y os perfeccionáis por las obras de la carne. Corrías bien, les dice, iban bien, pero se quedaron, volvieron otra vez a lo mismo. La tendencia humana es volver a caer en lo mismo y volver a caer en lo mismo. Se los voy a ilustrar con esto. ¿Cuántas personas inician una dieta? Hoy sí voy a bajar y empiezan a bajar y a bajar y a bajar. Pero como no hay disciplina y como no siguen las directrices como debe ser, al poco tiempo otra vez vuelven a subir y a subir y a subir y a subir y su estado viene a ser peor que el primero. ¿Y qué pasa? Otra vez en lo mismo, y de ahí otra vez dieta, y otra vez lo mismo, y otra vez dieta, y otra vez lo mismo, y estamos así. Y si es en la vida espiritual, no, hoy se me va a levantar a las 5 de la mañana, voy a orar, voy a consagrarme, voy a buscar al Señor. 3 días, pero después vuelve a caer en lo mismo, se sigue levantando después a la misma hora de antes, volvió otra vez al yugo de esclavitud. Esa es la trampa del diablo de mantenernos siempre en un círculo vicioso. El pueblo de Israel, que tenía que llegar al lugar, a la tierra prometida de 11 a 13 días, se tardó 40 años. ¿Por qué? Es demasiado, de 13 días a 40 años. Es demasiado. ¿Pero por qué fue eso? Porque el enemigo lo estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. No se mantuvieron paralizados, se mantuvieron activos pero dando vueltas. Usted dice, pero yo estoy activo. Yo, miren, en la iglesia no estoy paralizado, estamos activos pero dando vueltas. En lo mismo. En lo mismo. ¿Cómo estaban los hermanos hace 6 meses en su fe? Examínelos ahora y nos damos cuenta que están en lo mismo. Y les predica un mensaje de fe y hoy se determinan a creer, pero los mira dentro de 6 meses, están en lo mismo. Vuelven a caer en el yugo de esclavitud. Hoy sí vamos a hacer lo que el Señor dice y nos vamos a multiplicar y empiezan actividades evangelísticas. Pero ¿qué pasó al mes? ¿Qué pasó a los 2 meses, a los 3 meses? Otra vez nos quedamos en lo mismo. Ya no hay ninguna actividad evangelística. Ya el crecimiento y el desarrollo se volvió otra vez a acomodar. Volvimos a caer en el yugo de esclavitud. ¿Todo por qué? Porque no hemos aprendido a obedecer. No hemos aprendido a seguir directrices. Eso paraliza, eso nos estanca. David por eso dijo, tus mandamientos me han hecho sabio. Mientras que Isaac, al cumplir bien lo que el Señor le dijo,
fue poderoso, no fue frágil, no fue vulnerable, no estuvo a expensas del enemigo, sino más bien salieron a libertad. Aunque vivían en las circunstancias que ya mencionamos, pudieron hacer las cosas como el Señor quería que se hicieran. Dios realmente quiere mostrarnos que sí podemos. Cuando el Señor saca a la iglesia de Jerusalén y la lleva hacia los demás lugares, no tuvo que llevarlos a preparar, y cuando los lleva a los demás lugares no los encerró y les dio un adiestramiento y un discipulado extra para que allí hicieran lo que les había dicho. Él les demostró que sí lo podían hacer. Y lo que el Señor está diciendo a Misión Cristiana del Calvario es: Misión Cristiana del Calvario, sí puedes hacer las cosas que se te han dicho que hagas, y qué importante es que las hagamos en obediencia y no debido a una persecución. No debido a que Él nos está moviendo y sacando a la fuerza. Y que nos demos cuenta si lo podíamos haber hecho. Ellos después, cuando fueron, se dieron cuenta que lo que fueron a hacer era lo que se les había dicho. La pregunta es: ¿y por qué no lo hicieron entonces? Llamémoslo así, de buena manera, pues de buena gana, por voluntad propia. Porque no habían aprendido a obedecer de una manera completa, sino de una manera limitada. Y varias de las iglesias estamos haciendo lo que el Señor quiere, pero de una manera limitada. Cuando lo que Él quiere es que avancemos y progresemos y que vayamos y nos extendamos. Y que seamos fuertes y poderosos. No se me olvida en la ocasión en que el Dr. Cho estaba predicando en una conferencia en Miami. El Dr. Cho es el pastor de la iglesia más grande del mundo, que está en Corea. En ese tiempo tenía 400,000 miembros, le llaman ellos. Luego supe que había subido a 700, de ahí a 1,000,000. Ahorita no sé exactamente, ni he oído más acerca de ellos, no sé exactamente cuántos tengan. Y alguien le preguntó y le dijo: mire, ¿y cómo hace usted para hacer las cosas? ¿Qué poder tienen ustedes qué fuerza tienen ustedes para hacer las cosas? Por ejemplo, construir templos o hacer esto o hacer el otro. Y el Dr. Cho le contesta y le dice: mire, nosotros somos 400,000 ahorita. Si cada domingo una persona da $2 de ofrenda, son $800,000 en un solo domingo. Estoy hablando de dólares, trasládelo a la moneda de su país. Le dice: bien, podemos construir 2 templos cada domingo si queremos. Y entonces él, sin orgullo y sin altivez, aunque algunos lo vieron como orgullo y con altivez, pero no, aquí dice que el pueblo fue fuerte y poderoso, y eso no era altivez. Él dijo: es que somos fuertes económicamente y podemos hacer lo que queramos, no solo con las ofrendas, y eso es que no le estoy diciendo de los diezmos, ni de las primicias, ni de todo lo demás que se ha recogido. Hay iglesias que les cuesta hasta juntar para comprar el candado de la puerta de la iglesia. Son débiles. Si tienen que pintar, hay que hacer una serie de siembras y siembras y siembras para poder juntar para pintar. Para pintar el templo. Son débiles. Eso demuestra que hay debilidad. Hay familias que no tenemos a veces para lo diario. O si tenemos para lo diario, no tenemos para avanzar. Somos débiles. Ahora, ¿por qué somos débiles? Porque precisamente no estamos siguiendo directrices.
estos dos casos fueron aumentados en gran manera. Segundo, fueron fortalecidos. Y el mismo Faraón testifica, es un pueblo mayor y más fuerte que nosotros. Que en el reino de las tinieblas se oiga que Misión Cristiana el Calvario es mayor y más fuerte que el reino de las tinieblas. Y no porque lo diga, lo vamos a hacer. Lo somos porque en Cristo Jesús tenemos la victoria, somos poderosos y pertenecemos al reino celestial de nuestro Señor Jesucristo. Pero es por eso que debemos de vivir como tales y solamente vamos a poder vivir de la manera así, poderosos, fuertes, mayores, con todos los recursos necesarios, a modo de ¿qué? De que hagamos las cosas como el Señor quiere que las hagamos. El Señor hoy nos quiere decir que no ha llamado a Misión Cristiana el Calvario a ser una iglesia vulnerable, a ser una iglesia llevada por cualquier viento de doctrina, a no ser una iglesia llevada por cualquier circunstancia de un país, debido a la crisis del país. No, la iglesia no depende de las crisis de los países. La iglesia es de Jesucristo y es Jesucristo el que la ha habilitado y capacitado para ser una iglesia de personas extraordinarias, para hacer cosas extraordinarias y notorias y que llegue a ser una iglesia poderosa en Cristo Jesús. A eso hemos sido llamados nosotros. Pero para eso tenemos que hacer lo que el Señor dice. Nos ha dado el poder para ser testigos. Ese es el punto clave. Y lo que involucra ser testigos es en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y a lo último de la tierra. Cuando el pueblo de Israel siguió las directrices que el Señor había dicho, pero también en el orden que Él las había dicho, fueron mayores, fueron poderosos, fueron fuertes y fueron fortalecidos. Al punto que hicieron que en el reino de las tinieblas, que en el Faraón, hicieran asambleas para ver qué hacían con el pueblo de Dios. Es el tiempo que la iglesia tenga el reino de las tinieblas afligido y preocupado qué hacer con la iglesia. Y no es la iglesia la que tiene que hacer asambleas preocupadas de qué tiene que hacer con el enemigo. Dios no ha llamado a una iglesia preocupada por su enemigo. Dios ha llamado a Misión Cristiana el Calvario a que tenga su preocupación y su determinación en ser modelo, en fructificar y en multiplicarse, en seguir directrices para alcanzar la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Siguiendo esas directrices y multiplicándose y haciéndolas y ejerciéndolas es como el enemigo estará sujeto. Y no seremos una iglesia vulnerable, sino seremos la iglesia poderosa en Cristo Jesús. Él viene por una iglesia gloriosa. Y la iglesia gloriosa no es vulnerable. La iglesia gloriosa es poderosa, es una iglesia fuerte, una iglesia sólida, una iglesia determinada a hacer lo que el Padre quiere que sea hecho en medio de nosotros. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es que realmente, y nos está afilando nuestra hacha el día de hoy, para que podamos hacer las cosas como que el Señor quiere. El problema de muchos es que están tratando de seguir el diseño con su hacha ya quitada el filo. Y la Escritura dice que el hacha hay que afilarla y hay que mantenerla afilada. Y eso es lo que Dios nos dice y a través de esto está afilando nuevamente nuestra hacha para que podamos ser útiles, funcionales y que podamos ahorrar tiempo o aprovechar más bien el tiempo y que podamos avanzar y desarrollarnos en el propósito de Dios. Es tiempo que Misión Cristiana el Calvario sea fuerte, sea sólida, sea firme. Cuando hablo de eso no solo hablo del templo,
No solo hablo como iglesia, sino hablo como personas, como familias. Que nuestras familias sean fuertes en salud, fuertes financieramente, fuertes y poderosas para realizar todo aquello que el Señor quiere que hagamos. Fuertes y sólidas en los lugares donde Dios nos ha establecido. Ahí es donde Dios quiere que seamos poderosos. No es basados en las circunstancias, no es que seamos envueltos en el mismo sistema del mundo, en las mismas circunstancias del mundo. El país está en crisis. Al vivir bajo el sistema del mundo es que la iglesia estará en crisis. Pero una iglesia que no vive según ese sistema del mundo, vive en la gloria y en el poder de Jesucristo. No solo queremos desarrollar los planes que el Espíritu Santo ha dicho que debemos hacer, debemos ser aumentados, debemos de ser fortalecidos, debemos de ser mayores y poderosos. Isaac se convirtió en una persona poderosa, notoria. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr multiplicándonos. Y nos vamos a multiplicar porque el Señor hoy afila nuestra hacha de obediencia y de sujeción al Señor para hacer las cosas como Él quiere. Porque vamos otra vez a recordar que Él nos escogió para obedecer. Dice 1 Pedro 1:2. Fuimos escogidos para obedecerle. Fuimos escogidos para que hagamos las cosas que el Señor quiere. El ejemplo de Jesucristo dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Y dice la Escritura que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, fue obediente todo el tiempo. No parcialmente, ni solo en una circunstancia, ni solo cuando fue tentado, ni solo cuando estuvo en el monte allá con los discípulos, dándole las bienaventuranzas. No fue obediente solo en una ocasión. La tendencia humana es que somos obedientes solo en momentos, pero Cristo fue obediente todo el tiempo. Dios quiere que aprendamos las directrices y que las hagamos todo el tiempo y que no permitamos que el enemigo nos esté llevando a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, cansándonos sin avanzar, sin desarrollo, y que cuando el Señor nos mida nos encuentre como niños espirituales. La medida que Pablo y los apóstoles y el Espíritu Santo hace a una iglesia no está basada en cuánto sabe, sino está basada en que si es carnal o si es espiritual. Vosotros sois niños carnales y no pude hablaros como espirituales. Por eso es que debemos preocuparnos en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro crecimiento espiritual. Pero eso solo lo vamos a lograr si somos fieles en seguir las directrices que el Espíritu Santo ha dado. Volvamos hoy a afilar nuestra hacha. Volvamos hoy a hacer las cosas que el Señor dice a través de la obediencia y no esperemos circunstancias difíciles que nos muevan para que hagamos las cosas del Señor. Alguien dirá, pero a mí no me ha pasado nada, mire, yo estoy bien. Hay dos cosas, no espere que le pase algo, o sencillamente si no le está pasando nada, es que no está en el propósito del Señor. Pero no espere que le pase algo para que suceda, que sea movido por una persecución, sino mejor movido por obediencia y sujeción al Señor. Él nos dio responsabilidad y la responsabilidad tiene un elemento muy importante que se llama sujeción. O sea, es mi determinación de obedecer y de sujetarme en hacer los mandatos de Dios para la gloria de su nombre, a nivel personal
a nivel de familia, a nivel de iglesia y como en la nación de ir a expandir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has enseñado sobre el pueblo de Israel cuando cumplió directrices y las hizo tal como tú las dijiste, hasta en el orden en que tú las dijiste. Fueron bendecidos, fueron prosperados, fueron aumentados, fuertes y mayores. Isaac fue poderoso y se engrandeció. Tuvo una gran cosecha. Confundió a sus enemigos. Les produjo envidia. Esa es la clase de iglesia que tú quieres hoy. Una iglesia que ponga a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Pero una iglesia que ponga a sus enemigos bajo la planta de sus pies, no por una declaración que la pone bajo la planta de sus pies, sino porque es el estilo de vida que es una iglesia que mantiene a Satanás preocupado en qué va a hacer con la iglesia. No es la iglesia que va a hacer con Satanás. Y eso solo se puede cuando la iglesia, su atención esté puesta en los mandatos del Señor. Porque la verdad nos hace libres. La verdad no nos hace caer en el yugo de esclavitud, sino la verdad nos lleva de crecimiento en crecimiento, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Señor, abre nuestro entendimiento y que comprendamos que quieres hacer de cada congregación una congregación poderosa, una congregación engrandecida, una congregación aumentada, una congregación fuerte, una congregación fortalecida. Esa es la voluntad de Dios y esas deben de ser las iglesias y congregaciones de Misión Cristiana del Calvario. En el nombre de Jesucristo te exaltamos. Amén. Congregaciones según el modelo, fuertes, poderosas y gloriosas. Qué lindo será que usted nos escriba, nos comente, mande sus comentarios o sus preguntas. Y qué bueno, nos hemos enriquecido mucho cuando alguien nos envía sus comentarios y todos hemos sido bendecidos y hemos aprovechado al máximo esa participación suya, al compartirnos lo que Dios quiere hacer y enseñarnos para su gloria y para su honra. Así que adelante, no espere, escríbanos y sé que nos vamos a bendecir juntos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, estamos próximos a nuestro congreso. Está glorioso, ya está la nube de gloria derramada en Misión Cristiana del Calvario y la lluvia de gloria y de poder está siendo ya derramada en medio de nosotros. En varios lugares el congreso no está por comenzar, ya comenzó, porque ya nos están contando cómo el Señor les está proveyendo recursos de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural. Hay personas que ya están viendo milagros de cómo les están dando permiso, de cómo les están dando la oportunidad de que vengan, así que les está abriendo el camino. El congreso ya comenzó. El congreso ya comenzó en los lugares. Qué glorioso es oír testimonios acerca de esto, vivencias. Misión Cristiana del Calvario está viviendo a un Dios real y a un Dios todopoderoso. Así que determínese a venir y va a empezar a vivir el congreso, no hasta que esté aquí, sino lo va a empezar a vivir desde el momento en que se determine a vivir y vamos a experimentar
la gloria del Señor. César y Noelia dice, así es, apóstol, es tiempo de hacer las directrices para poder ser una iglesia poderosa. Definitivamente así es. César y Noelia son recientes en Cincinnati y ya están produciendo una iglesia bajo esa, no solo perspectiva, sino bajo esa directriz del Señor, de ser una iglesia gloriosa y poderosa en Cristo Jesús. Así que gracias por sus comentarios y los bendecimos y bendecimos a la iglesia en Cincinnati y que siga viendo la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Así que iglesias poderosas. Hay gente que tiene trauma con las iglesias grandes y las iglesias poderosas. Y dice, no, esa iglesia poderosa no. Y hay pastores que dicen, no, el Señor no me ha mandado a mí a hacer una iglesia grande. Yo no encuentro ninguna de las iglesias pequeñas. Claro, eran pequeñas en relación a algunas, pero no eran pequeñas en lo que entendemos. Solo la iglesia de Jerusalén, escuche, se habían convertido 3,000. Todos los días se convertían en las casas y en el templo. ¿Qué más? Luego se convierten en 5,000, ya son 8,000, más los 120, 8,120, más los que se convertían a diario. Según la historia bíblica, la iglesia de Jerusalén llegó a tener una capacidad de 25 a 28,000 personas. La iglesia de Éfeso llegó a ser también una iglesia grande, de miles. La de Galacia igual, la de Corinto igual. Y así podemos ver la historia bíblica eclesiástica y nos damos cuenta de iglesias que fueron grandes. Alguien dirá, no, el Señor a mí no me ha llamado a una iglesia grande, sino a una iglesia pequeña. Ese es puro, disculpe lo que voy a decir, pero puro cuento, pura excusa para no seguir las directrices del Señor. Si usted sigue las directrices del Señor, la evidencia es que va a ser iglesia poderosa, grande, fuerte, sólida, firme, expansiva, va a ser notoria. Y no solo va a ser notoria, sino va a ser notorio que está siguiendo las directrices. Así que cualquier excusa o cualquier mentalidad, el Señor me dijo que no, yo soy para una iglesia pequeña yo soy para una iglesia tranquila, pequeña, mire, ¿para qué más? Eso es vivir en la carne. Ese es el método conformado a este siglo, no es lo de Dios. Él dijo que Él nos puso para llevar fruto y que nuestro fruto permanezca. No solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento dice que Él nos escogió para llevar fruto. Y además dice que los campos están blancos y que la mies es mucha. Así que escuche, la mies es mucha. Vuelvo a insistir, la mies es mucha. Y vuelvo a insistir, la mies es mucha. Así que esos pastores que dicen que el Señor los llamó para una iglesia pequeña, no es cierto. Eso no es de Dios. Somos llamados a una iglesia expansiva, una iglesia aumentada, una iglesia multiplicadora para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque la mies es mucha. Si el Señor quisiera que tuviera una iglesia pequeña, la mies sería pequeña. Pero nos puso la mies es mucha para que veamos que la cosecha es mucha que quiere darnos. Bendito sea el Señor. Dice Tere Navarro, amado apóstol, es de gran bendición la palabra que el Señor derrama hoy. Esto nos ayudará mucho para que la iglesia sea protegida en la tribulación y apartada para la gran tribulación. Bendiciones. Es una iglesia que será no solo protegida, sino será evitada de experimentar esa experiencia que aquí se menciona. El pastor Liquidano, qué bendición escuchar el corazón del Señor. Bendiciones, apóstol. Seguir directrices, seremos conocidos que Dios es todopoderoso. Ser iglesia poderosa es expresar a nuestro Dios. Amén. Saraí Gonón, apóstol, Abraham, Misión Cristiana del Calvario en Mazatenango. Ya estamos listos para recibir más directrices que Dios nos va a dar en este magnífico congreso. Amén.
Beiser Facundo. En Hechos 9, Saulo inmediatamente obedeció a cambio de Ananías, un discípulo que sabía de la palabra, entendía, pero no ejecutaba. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado, y sigue dando el resto del versículo. Pero Ananías sí ejecutó, o sea, sí lo hizo, porque fue y ejecutó lo que el Señor le había dicho. Dios nos ha hecho discípulos para ejecutar. Y Saulo, como dice aquí Beiser, sí, en cuanto el Señor le dijo, empezó a ejecutar lo que el Señor le había dicho. Dios nos ha hecho discípulos, pero discípulos productivos. Ya por genética y por naturaleza somos productivos, pero también por mandato somos productivos. Y tercero, somos productivos por predestinación. Fuimos predestinados para ser una iglesia gloriosa. Y la iglesia gloriosa no es pequeña, sino es grande. Amén. Amén, amén. William Hernández y familia. Dice así: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Ahí está el punto. Porque una difícil circunstancia, él debe de gozarse, porque es una oportunidad para que se manifieste el poder de Dios y el nombre de Dios sea glorificado. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, el que entra a poseer y guarda los estatutos y los pone por obra, dice que es pueblo sabio y pueblo entendido. La gente es la que lo va a decir. Qué importante es eso. Gloria Bodna dice: apóstol quiere decir que cuando un buen discípulo sigue directrices, mandatos, pero tiene una difícil circunstancia, él debe de gozarse, porque esta es una oportunidad para que se manifieste el poder de Dios y el nombre del Señor sea glorificado. Sino de gozarse en el sentido de que solo gozarse. Gozarse es disfrutar de esta experiencia porque el Señor le está dando la oportunidad de manifestar el poder de Dios. Es verlo desde esa perspectiva. No es ser positivo, sino es verlo así. Cuando vino la tormenta, los discípulos lo vieron como tormenta, mientras Jesús lo vio como una oportunidad de manifestar el poder de Dios y lo disfrutó. Calla, enmudece. Nosotros vemos las tormentas como tormentas, pero no los vemos como la oportunidad de manifestar el poder de Dios. Así que las que puedas tener o las que tengamos todos, es el tiempo de manifestar la gloria de Dios y no permitir que eso nos oprima y nos deprima y nos paralice, sino que sigamos multiplicándolos. Mientras más los oprimía, más se multiplicaban. Pastor Giovanni dice: gracias, apóstol Abraham. Aquí en Colombia, dispuestos a seguir directrices. Este fin de semana tenemos nuestro gran evento de cosecha con el profeta César y sabemos que vamos a ver una cosecha gloriosa. Así es, como tiren la red, así es como van a pescar. Si tiran un anzuelo, así es como van a lograr. No solo para Colombia, sino para todo el mundo. Si tiramos la red o la atarraya, así es como vamos a lograr peces. Y incluso el Señor nos va a demostrar que nuestras redes van a ser limitadas porque se van a romper. Pero ya no vivamos de esperanza en esperanza, estoy hablando a toda la misión, sino que
veamos de veras la cosecha que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pastor Lovelo dice, hay un orden para realizar lo que Dios nos demanda cuando señala primero Jerusalén, Samaria, Judea y los confines de la tierra. Así primero es nuestra persona, fortaleciéndonos en salud y espíritu de manera integral, después nuestra familia y lo que nos rodea, y así expandirnos a los confines de la tierra, siendo modelos para fructificarnos y multiplicarnos. Es Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el orden del Señor. Costera diamante, dice Isaías 54:2, ensancha el sitio de tu tienda. La voluntad de Dios es que seamos no solo mayores, sino dice que aumentados. Vuelvo a insistir, hay pastores que dicen, no, es que Dios me llamó para una iglesia pequeña. No, aquí dice que fueron aumentados. Es que con este grupito es como Dios me quiere tener, no, dice que fueron aumentados. El pastor que dice que fue llamado para tener un grupito está fuera totalmente del diseño. Está fuera de la realidad del propósito de Dios. Dice que fueron aumentados. Cuando se siguen directrices, el resultado es que vamos a ser aumentados. Cuando seguimos insistiendo en que somos pequeños y somos pocos, es porque o no queremos seguir directrices o no las estamos siguiendo. Por eso, pero si las estamos siguiendo, la evidencia es que vamos a ser aumentados. Marina Reyes dice, hay un orden para realizar lo que Dios nos manda cuando señala primero Jerusalén, Judea y los confines de la tierra. Así es. Entonces, qué importante es que nosotros lo podamos hacer y que lo podamos realmente realizar conforme el propósito del Señor. Lovelo dice en Proverbios 13:13, los que desprecian el consejo buscan problemas. Los que respetan un mandato tendrán éxito. Todo lo que estamos viendo en la iglesia radica en cumplir directrices. Si nos pudieses mandar la versión de Proverbios 13:13, te agradecería. Y dice, los que desprecian el consejo buscan problemas. Los que respetan un mandato tendrán éxito. Así es, ¿va? Todo, dice ya en la aclaración de él, lo que estamos viendo en la iglesia radica en cumplir directrices. Así es. Por eso es que Él nos dio directrices. La gran comisión es una directriz. Ir por todo el mundo y por todas las naciones y predicar el Evangelio. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es un deseo. No es si ellos quieren o no. Es una orden. Tercero, enseñándoles que guarden todas las cosas. Esa es otra orden, son directrices. Cuando seguimos esas directrices, la gloria del Señor se manifiesta y el poder de Dios es no solo revelado, sino es expresado en nuestras vidas. Así que adelante y que podamos ver de una manera integral la bendición de Dios al fructificarnos y al multiplicarnos conforme su propósito. Así que gloria a Dios por los que nos han estado enviando sus correos, sus comentarios o sus preguntas, y qué lindo será ver la manifestación de Dios en todas las cosas. Recuerde, Dios no nos ha llamado a ser una iglesia pequeña ni débil, ni vulnerable. Esa no es la iglesia que el Señor quiere. La iglesia que el Señor está levantando es una iglesia fuerte, poderosa, gloriosa, santa, sin mancha, sin contaminación, sin arruga, pero una iglesia que es mayor, que es poderosa, una iglesia que refleja la gloria de Jesucristo. El pastor Francisco dice, la versión es el versículo anterior, es nuestra traducción viviente, el de Proverbios 13:13. Muy bien, gracias, pastor. Dios te bendiga.
El pastor Marvin Suchi te dice en Daniel 10:1, dice que Daniel tuvo una revelación muy difícil de entender, pero Daniel se esforzó mucho para entenderla y finalmente logró comprender en la PDT. Daniel 10:1. Qué bueno, bendiciones, y juntos hoy sigamos las directrices, pero sigámoslas en el orden que se nos dijo. Sigámoslas en el orden en que se nos dijo. Recordemos esto. Viene Felipe y Dios lo usa para una manifestación gloriosa en Samaria. Y hay un gran avivamiento, y de ahí Dios lo saca de allí y lo lleva para hablarle al etíope. Y le habla de los profetas, y le habla incluso de la experiencia del nuevo nacimiento y lo que implicaba, porque cuando el etíope ve agua y dice que hay ahí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué sabía que necesitaba ser bautizado? Porque Felipe se lo había dicho. Él no lo sabía porque tuvo revelación. Él supo porque Felipe se lo había dicho. En su predicación, en su discipulado, se lo dijo. Ahora, fíjese que el etíope quiso cambiar las... ¿Y qué le dijo Felipe? No, un momento. Si puedes creer, primero tienes que creer y luego ser bautizado. El etíope quería ser bautizado y después quizás creer. Pero viene Felipe y lo ubicó. Hay hermanos que, como decía, pensamos que el orden de las cosas no altera nada. Bien, lo altera. Bien, es alterado. El diseño es alterado cuando no hacemos las cosas en el orden que el Señor ha dicho. Felipe lo ubicó y no lo aceptó. Bueno, pues démosle, porque ya que nada, el orden de las cosas no altera nada, si te bautizas y luego crees, es lo mismo. No, no es lo mismo. Viene Felipe y lo ubica. Y él dijo, sí creo. Y fue bautizado. Esta es la responsabilidad de los pastores, de ubicar a las iglesias en el orden correcto para que pastores, esposas de pastores y las iglesias hagamos las cosas en el orden correcto que el Señor quiere. No solo lo que Él quiere. ¿Está haciendo las cosas que el Señor quiere, hermano? Amén, hermano, amén, yo las estoy haciendo. Pero cuando examinamos, las está haciendo en un desorden tremendo. Y Él dijo, hágase todo decentemente, pero también en orden. El orden es básico en el diseño para dar la talla. Así que es importante que hagamos las cosas como el Señor quiere y debemos ordenar nuestra vida, ordenar nuestra casa, ordenar la iglesia y ordenarnos como siervos de Dios para que podamos ser modelos de ordenar la iglesia y hacer las cosas en el orden correcto. Ellos no se multiplicaron y luego fructificaron. Ellos fructificaron y se multiplicaron como el Señor lo había dicho. El orden es importante. La sierva Tommy Barrera dice, apóstol, Joel así lo dice en el capítulo 2. Dice que seremos un pueblo grande y fuerte, de tal manera que la tierra tiemble. Nosotros lo hemos experimentado cuando hicimos la actividad evangelística. La mujer que nos rentó el salón, al ver a la gente que llegaba al salón, dijo, ¿qué es esto? Me dan miedo. Uy, qué tremendo, gloria a Dios por eso. Son mucha gente, nunca había visto yo esto, veo mucho movimiento. Si esto pasó con pocos, ¿qué será cuando seamos miles? Qué tremendo testimonio, hermana Tommy, gracias por compartirlo. Lo que dice la Escritura se cumplió. La gente dice, va a decir y va a temblar. ¿Y qué dijo esta señora? ¿Qué es esto? Hay mucha gente, me da miedo. Nunca había visto ya todo ese movimiento de gente. Así es como debe pasar
en nuestras iglesias, en los templos, en nuestras familias, en los grupos de comunión familiar. Es la tierra la que debe temblar. No es el grupo de comunión familiar el que debe temblar. No es la iglesia la que debe estar temblando. Hay hermanos que no se la pasan de dejar pidiendo oración. El lunes pide oración, por favor, oración, hermano. El diablo me está atacando. El martes oración, hermano, porque el diablo me está atacando. El miércoles oración, hermano, porque el diablo me está atacando. Y así toda la semana. Son vulnerables, ¿por qué? Pregúnteles cuándo han evangelizado. Desde hace tiempo o si no, quizás nunca. Porque no se han multiplicado, por eso son vulnerables. Yo les animo que cuando encuentre personas así, ya no siga orando por ellos. Póngalos a evangelizar. Y va a ver que sus circunstancias van a cambiar. Ana dejó de llorar, la mamá de Samuel. Ana dejó de llorar hasta que dio fruto. Y cuando dio fruto, dice que ya nunca más volvió a llorar. Hay hermanos que se la pasan llorar y llorar. La evidencia es que no están dando fruto. Cuando den fruto, van a dejar de llorar y se van a gozar en el Señor, ¿verdad? Mejor póngalos a dar fruto. Pare de orar por ellos y póngalos a dar fruto para que vean la gloria de Dios sobre sus vidas. Amén. Así que adelante, Dios nos ha puesto para ser un pueblo glorioso, poderoso y fuerte. Y esas deben ser las congregaciones de Misión Cristiana El Calvario. Dios les bendiga. Adelante. No espere otro mensaje de multiplicación, aunque el Señor nos lo siga dando. No espere buscar revelación y confirmación y no ponga señales a ver si el Señor quiere que haga eso. Empiece a hacerlo y va a ver la iglesia del Señor gloriosa y poderosa que va a glorificar el nombre de Jesucristo. Adelante, bendiciones y con el gozo del Señor a disfrutar la gloria de Dios en medio de nosotros. Amén.